Bueno, estamos ya terminando prácticamente el año, finales de noviembre, lo cual no quiere decir que el año se haya terminado ya. Mucha gente nos pregunta por las predicciones para el 2014, pero creemos que antes de entrar en el 2014 tenemos que aclarar cómo está la situación, porque llevamos ya unas semanas en las que los mercados están un poquito indecisos, podríamos decir. Desde nuestro punto de vista se está siguiendo básicamente el guión, con datos bastante claros en cuanto a los temas macroeconómicos, tanto en Estados Unidos como en Europa, y luego añadiremos un tercer factor que es Japón. No vamos a hablar hoy de emergentes, pero digo que los datos que estamos conociendo son bastante claros y no suponen grandes cambios al escenario que ya hemos dibujado en los últimos meses. Por un lado, Estados Unidos, crecimiento económico moderado, sin inflación o con inflación muy moderada. Esto permite que la Reserva Federal siga manteniendo su discurso y sus políticas de estímulo. La creación de empleo es todavía escasa o desde luego insuficiente para lo que considera la Reserva Federal y por tanto, aunque las declaraciones de los distintos miembros de la FED apunten en un momento a que pueden acelerar esa retirada de estímulos, pero en otros, y desde luego por parte de la que será sustituta de Bernanke, vemos que no tienen ninguna prisa por retirar estos estímulos. Por tanto, crecimiento moderado, sin inflación y una política monetaria que no cambia. En Europa, datos también bastante claros, crecimiento económico muy moderado, desde luego ninguna inflación, ausencia de inflación, desinflación, deflación, desde luego en estos momentos digo que inflación muy moderada y por tanto un Banco Central Europeo que tendría argumentos o que tiene argumentos más que suficientes para aplicar nuevas medidas de estímulo. Como siempre, el Banco Central Europeo actúa, pero actúa de forma tímida y tarde para lo que sería deseable, pero también es verdad que hay dos Europas. Una Europa representada por Alemania, que sigue creciendo, que sigue generando empleo, que tiene un superávit por cuenta corriente que ha sido motivo de alarma en las autoridades europeas y por tanto, y además quería decir, una Francia que crece de forma muy moderada y la periferia que ya sabemos cómo estamos. Por supuesto mejorando, pero dentro de una situación que sigue siendo de crisis. Por tanto, una situación complicada donde se mezclan además factores políticos. Recordemos que Alemania todavía no tiene gobierno y sigue en negociaciones para formar esa gran coalición. Seguimos avanzando en la Unión Europea, en la Unión Bancaria, pero de forma muy tímida, un pasito para adelante, otro pasito para atrás, y esto no deja de generar ciertos temores. Y por otro lado tenemos un Japón que sigue con su política monetaria expansiva y que además la acelera, con dentro de lo que eran los objetivos y las medidas claves para reactivar la economía, que ya empieza a verse o empieza a tener frutos, incluso acelerando la inflación o creando inflación. Digo que esas políticas se siguen aplicando y, como vemos, dan sus frutos por el lado del crecimiento, dan sus frutos por el lado de la inflación y dan sus frutos, por supuesto, por la cotización del yen, que sigue depreciándose contra el resto de monedas. En esta situación, los mercados creemos que están haciendo o están siguiendo el guión. Un mercado americano que sigue siendo optimista, que sigue basándose en esa liquidez, apoyándose en esa abundantísima liquidez y que hace que poco a poco siga marcando nuevos máximos. Una Europa indecisa, una Europa, como digo, con dos velocidades, que se ha tomado un descanso desde el punto de vista de los mercados de valores, lógico por otro lado, y un Japón que ha roto ese proceso de consolidación en el que llevaba varios meses y que ha vuelto a tender al alza y que está dando un resultado o que está teniendo un comportamiento muy positivo. Con todo esto, reiterar nuestras recomendaciones, no las cambiamos, nuestras principales ideas: deuda pública periférica, con España a la cabeza, renta variable europea, renta variable española. A pesar de este proceso de consolidación, seguimos siendo optimistas. E introducimos, por supuesto, la renta variable americana, pero introducimos un nuevo mercado que consideramos que tras esta ruptura que he comentado puede tener un comportamiento muy positivo, que es Japón, lógicamente para inversores un poquito más arriesgados. Nada más, seguiremos muy atentos a todos los datos, a los aspectos políticos y por supuesto que volveremos si hay alguna novedad. Muchas gracias.